Regresamos al actuario y en este último bloque vamos a hablar de forma sintetizada de las soluciones que tendría que adoptar el sistema de pensiones en el Ecuador. José, ¿cuáles son las soluciones que visualizas de la parte técnica para el sistema de pensiones y es en el Ecuador? Mucho se ha hablado por la coyuntura internacional respecto al tema de edad. En Francia, ustedes conocen toda la conmoción social que ha causado. Uruguay, Chile, hablan de pensiones. No es un tema solamente de la edad. También es importante conversar por temas demográficos que hemos conversado. Pero también hay otras cuestiones que hay que analizar, como por ejemplo el cálculo de la pensión. Este momento le hacemos con el promedio de los 10 mejores años. Podríamos hacerlo con un cálculo ya de 20, 30 años de toda la vida laboral. Podemos también analizar el tema de las tasas de reemplazo. Este momento en promedio es del 90%. O sea, yo de pasivo recibo en promedio el 90% de lo que recibía como activo. Las más altas de la región, ¿no? Chile más o menos sustenta el 45%. Son altas. Entonces son temas que debemos conversar como sociedad, que tenemos que ponernos de acuerdo. El aporte que hacemos a pensiones de este rato es del 10.96 más un 0.10 que aportamos para discapacidad. ¿Eso es una prima suficiente? En otros países es bastante más alta. Entonces no es solamente un tema de edad, hay un conjunto de variables en los cuales los ecuatorianos tenemos que ponernos de acuerdo. Nicolás, si olvidamos la parte política y netamente nos fijamos en la parte técnica, en sus manos tuviera la decisión de reformar el sistema de pensiones, ¿cuáles serían las medidas específicas que usted adoptaría? Desde la parte actuarial, ¿no? Viéndole desde la parte técnica. Desde la parte actuarial y desde la parte técnica. La primera, la reforma laboral. Y en la reforma laboral, el permitir más trabajo, el abrir trabajo formal. Y la segunda, en el Código del Trabajo existen unas obligaciones previsionales tremendas que hacen que el pasivo que tiene un empleador para sustentar el sistema previsional es del IES del 21%, el 21.15%, el fondo de reserva el 8.33 ya llega al 30%, el desahucio que sí le hicieron obligatorio, que no sirve para nada, es del 25% más, llega al 55% del salario. La jubilación patronal, que no sirve para nada, otro 25%. Entonces, la idea básica es sustituir la jubilación patronal en una jubilación adicional y complementaria a la del IES, para que en la misma edad, 65 años, el IES me dé una renta básica equivalente al 50% del último sueldo. Y el fondo este complementario, que se vaya capitalizando en fideicomisos privados, me dé el otro 50% y trabaje en una empresa, en otra empresa. El trabajador y el patrón nos vamos aportando a ese fondo. Esa jubilación complementaria haría que el jubilado civil tenga una pensión equivalente al 95% de su último sueldo. ¿Y por qué no el 100%? Porque sobre las pensiones no se paga impuestos. Y tendría una renta vitalicia decente, que le permitiría vivir como Dios manda. Claro, además de adoptar esto, ¿no? Que la jubilación patronal para mí es una medida que tal vez era adaptable a anteriores generaciones. Hoy en día los jóvenes en promedio trabajan 3, 5 años y no estarían adaptándose a la realidad de la jubilación patronal. 25 años o por lo menos la proporcional de 20 a 25 años. Entonces es una política tal vez ya aplicable a anteriores generaciones. José, las reformas tienen un coste político altísimo. ¿Podemos adaptarlas desde la parte técnica desconociendo el impacto político? No, definitivamente este es un proceso en el cual hay que involucrar a los distintos actores. Lastimosamente en el Ecuador no tenemos una cultura previsional. ¿Cuándo nos empezamos a preocupar por la jubilación? Cuando cumplo 45 años, digo, bueno, actualmente ya me faltan 15, veamos qué hago. Pero los jóvenes, y como lo mencionabas hace un momento, ya tienen otras expectativas, ni se preocupan del tema de jubilación. Entonces hay que empezar a trabajar en estos temas e involucrar a trabajadores, empleadores. Esto debe ser tripartito. El Estado, ponernos a analizar la situación actuarial, la situación del IES y de dónde pueden salir todas estas nuevos aportes o todo este financiamiento que alcance para lo que todos esperamos, para nuestros hijos, nietos y las futuras generaciones. Nicolás, el gobierno del presidente Guillermo Lasso hace más o menos 4 o 5 meses constituyó una comisión ciudadana para analizar la reforma al sistema de pensiones IES. Sin embargo, dentro de ese grupo, analizándolo, no hay un solo actuario. Y tampoco dentro del directorio del IES no hay un actuario. ¿Usted cree conveniente que la reforma debería hacerse a espaldas de la parte técnica, que es la parte actuarial? No, desde luego que no. Y la matemática actuarial es la que te permite cuantificar la realidad de estos eventos.
la realidad biométrica, econométrica de estos eventos y lo que cuesta. Hacerlo correctamente. Entonces, se tiene que hacer agregar algo, el actuario ahí. El actuario. Y por eso tu programa hace buena difusión del tema actuarial. Claro. Porque ahora, es más, en este caso de la jubilación patronal, al liquidar la jubilación patronal en algunas empresas, hasta los abogados y los jueces que no saben nada de aritmética, hacen unos cálculos monstruosos en donde hacen que la relación laboral sea tremenda. Por eso, muchas entidades han empezado a despedir a la gente a los 18 años de trabajo. No, ¿Y ya dónde consigues trabajo? ¿Dónde consigues trabajo? Ahora, menos mal que con el gobierno de Guillermo Lazo ya pasamos de 2.400.000 a 3.400.000. Oiga. Correcto. 8 millones somos de población económicamente activa. José, cerrando la entrevista, conclusiones respecto a la situación actual y el mañana del IES. Es un tema que como sociedad tenemos que tomarnos en serio. Mientras más nos demoremos en tomar reformas estructurales, más complicaciones vamos a tener y más dolorosa va a ser la reforma. En todos los países donde funciona la seguridad social, se han tenido que hacer cambios, reformas para beneficiar a las futuras generaciones. Entonces también es un tema de amor hacia la institucionalidad del país y hacia las futuras generaciones. Nicolás, claro, lo importante de saber su criterio es que, para quienes no conocen, usted construye la última tabla de mortalidad actuarial externa, ¿no? Y con la cual se han ido generando coeficientes de corrección. ¿Cuál es su lectura para el futuro del IES? ¿Qué hay que hacer? Tal vez comenzando por una actualización, un nuevo estudio actuarial donde se difiera hombres, mujeres, además de un segmento que desconocen la actual tabla de mortalidad, que es el sector campesino. ¿Habría que comenzar así la reforma? Hay una norma en matemática actuarial. Como la biometría va cambiando, ¿no? Y eso es notorio, la norma matemática actuarial dice que cada 5 años se tienen que actualizar las bases técnicas, las tablas de mortalidad. Inclusive la autoridad de control, que es la superintendencia de bancos, que desgraciadamente no hace nada, debe disponer de eso. Entonces, primerito, en la reforma hay que hacer unas nuevas tablas de mortalidad de pensionistas, de trabajadores activos, de la población campesina, que son dos grupos heterogéneos, porque en la matemática actuarial hay un principio. Los eventos tienen que ser, los demográficos, los econométricos, homogéneos, que representen la realidad del sector. Entonces es importantísimo eso, con comisión externa o sin comisión externa. Es importantísimo. Y tú papas un problema. Ya hay que hacerlo, ya. Ojalá en estos 6 meses, ya. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Nicolás. Interesante compartir qué está pasando con el IES. Tal vez muchas de las personas sabemos que hay crisis, pero no entendemos lo complicado y lo complejo del tema. La parte actuarial, la parte técnica, la parte financiera y sobre todo la parte política. Necesitamos políticos que tengan la voluntad de reformar el sistema de pensiones, porque además no es solo el problema de hoy, es el del mañana. Esto ha sido hoy en el actuario. Hemos hablado de las cifras, hemos hablado de la actualidad de la salud financiera del IES. Esperemos que los políticos tengan la voluntad política para reformar y para pensar en un sistema de pensiones saludable en el mañana. Esto ha sido todo en el actuario. El actuario con Juan Sebastián Naranjo.